Buenas tardes, estamos saliendo al aire con el programa Enrique Saúl, Buscando la Verdad. Vamos por el video 115, estamos viendo los diversos problemas que hubieron en las iglesias primitivas. En esta oportunidad estamos viendo el libro o la carta de Pablo a los Gálatas, ¿no? En el video anterior nos habíamos quedado prácticamente en el versículo 7, que decía que no hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. La pregunta sería, ¿cómo se pervierte el evangelio de Cristo? Bien, sigamos adelante, ¿no? Aquí el apóstol Pablo dice en el versículo 8, dice, mas si aún nosotros, refiriéndose a todos los apóstoles, más si aún nosotros, y como que se excede de lo normal, ¿no? O un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Sea anatema. Bien, en todo caso, nosotros vamos a ver quiénes eran los que perturbaban a los Gálatas. Vamos a Segunda de Corintios, el capítulo 11, versículos 3 al 15. Segunda de Corintios 11, los versículos 13 al 15. Entonces, aquí este pasaje o estos pasajes que vamos a leer son muy fuertes prácticamente, ¿no? Dice, hablando de los Gálatas de acá, de esta gente que les perturbaba, más bien dicho, a los Gálatas, ¿no? Pablo se refiere en los siguientes términos. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Entonces, ¿qué es una persona fraudulenta? El que no actúa bien, pues, ¿no es cierto? No actúa bien. Y son en este caso, ellos están actuando mal en contra del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, o la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Repito, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se disfrazan, ¿no? Y dice el versículo 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Creo que no está por demás preguntar qué obras son las que están haciendo, pues, ¿no? ¿Qué es lo que están ellos procurando? Apartando del evangelio verdadero, del evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo, a los requerimientos de ellos. En este caso, ¿qué querían ellos? Que los cristianos de Galacia se circunciden y guarden los ritos o la ley de Moisés. Eso era lo que ellos querían, y por esa situación es que Pablo se expresa en esos términos, ¿no? En esos términos. Nosotros podemos ver también en Primera de Timoteo 2:5, ¿qué es lo que nos dice ahí? Ya tenemos Primera de Timoteo 2:5. ¿Qué nos dice? Porque hay un solo Dios y un solo mediador.
Entonces ya no había cabida para los ángeles, pues, ¿no es cierto? Y no hay cabida para los ángeles. ¿Por qué? Porque aquí la palabra nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es el único, y por eso, por todas esas cosas, la oración que Él nos enseñó, dice que debemos de pedirle al Padre, pero en nombre de Él. Pero aquí se da otra situación. Cierto es que en el Antiguo Testamento a Jehová se le conocía no solamente como el Señor. Por ejemplo, dice, yo soy el Dios de los ejércitos. Pero hoy el mundo religioso parece que no hace distinción entre quién es el Padre y quién es el Señor. No es lo mismo. Desde que nuestro Señor Jesucristo vino al mundo y empezó su enseñanza, Él siempre se dirigió a Dios como el Padre, no como Jehová, como el Padre. No hay un solo versículo en las Biblias que Jesús le haya dicho, oh Jehová, no. Entonces aquí nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Bien, con esto nosotros vamos, el término sea anatema, dice, el cual vimos sea anatema. Ya. Bien. El versículo 8 acabamos de leer, ¿no? ¿Qué significa ser anatema? Veamos más adelante. El versículo 9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Pablo, desde cuando empezó su ministerio, él hablaba de estas cosas, ¿no? Y ahora dice que lo vuelve a repetir. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Anatema, según la misma palabra de Dios, es maldito. Entonces, que no nos cause extrañeza que muchos religiosos, yo conozco algunos, ¿no? Cobran el diezmo, por ejemplo. En vez de ellos se envanecen, ¿no? Dicen que son los elegidos por Dios, que esto, bueno, un poco de cosas. Pero la Escritura nos dice totalmente lo contrario. Aquí está el dilema, entonces, ¿a quién creemos? Yo, por mi parte, me quedo con la palabra de Dios. Porque en algunas iglesias que yo conozco, ellos ni siquiera, los feligreses, digamos así, los que asisten ahí, ni siquiera le mencionan a la Biblia. ¿Qué dicen ellos? Lo que diga el pastorcito. Entonces, eso está bien, ¿no? Entonces, y el versículo 9 dice una vez más, como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Sea anatema. Y ya dijimos que apunta a ser maldito. Ya. Nosotros veamos Romanos 16, 17, Romanos 16, 17, ¿qué nos dice al respecto, no? Romanos 16, 17 nos dice, más ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. ¿Por qué? Hay un adagio aquí en nuestro país, ¿no? Que dice, ¿quién con lobo se ajunta, a aullar aprende? Entonces, por eso, palabras mandamiento directamente, no de Pablo, sino del Espíritu Santo, no olvidemos que, al menos en el caso de Pablo, el Señor
le enseñaba de una manera directa por visiones o revelaciones y a veces se manifestaba él mismo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estaba yendo a Damasco en condición de Saulo en ese entonces, ¿no? ¿Qué le dijo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Bien, aquí dice que no es bueno en la iglesia de Cristo que haya estos problemas. Vuelvo a leer una vez más. Mas ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina de Cristo que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Pero aquí se da otra cosa, y eso viví yo una experiencia de esas, ¿no? El asunto de la división, que aquí dice, es solamente en asuntos de doctrina, no es en asuntos de carácter personal. Pero de donde yo salí, aplicaron asuntos personales para la iglesia. Y eso no estuvo bien. Pero después de todo, gracias a Dios por haber salido yo de ahí. Porque de estar ahí, pues hasta ahora hubiese estado en las mismas condiciones que me mantenía en aquel entonces. Bien, entonces dice, Primera de Timoteo 6, 3 al 5, también veamos qué nos aconseja la palabra del Señor. Primera de Timoteo 6, 3 al 5, nos dice: si alguno enseña otra cosa y no se enseña y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemios, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento. Entonces, fíjense, por todos lados que yo estudio la palabra de Dios, si aplico lo que es la iglesia de Cristo y lo que es las llamadas iglesias. Por ejemplo, de aquí a una distancia de unos 2 kilómetros había una iglesia, no recuerdo el nombre, y ahí nos da el nombre del fundador, inclusive, me parece que es un señor Miranda, si mal no me equivoco, y decía, fundada en el año de 1966. ¿Le encontraremos a esa iglesia aquí? No. ¿Encontraremos aquí la iglesia bautista, la iglesia mormona, la iglesia del sábado? No encontramos ninguna de esas aquí. ¿Qué encontramos entonces? Solamente la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, por la cual Él entregó su vida. Y por eso dice que Él compró a precio de sangre. Bien, en todo caso, ¿cómo es que los Gálatas, aquí una pregunta, ¿no? ¿Cómo es que los Gálatas habían pervertido el Evangelio? Porque ellos, lógicamente, que cayeron en eso, ¿no? Por poner o acoger un solo punto de la ley de Moisés. Un solo punto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, si alguien coge un punto de la ley, está obligado a guardar toda la ley. Pero estos señores religiosos ni en cuenta siquiera toman esas cosas. Y aquí está, aquí los Gálatas, un solo punto que querían, que les llamó muchísimo la atención. ¿Y cuál era? La circuncisión. La pregunta es, ¿acaso la circuncisión no es, o no fue, o no está en la ley de Moisés? Sí está, pues, en la ley de Moisés. En todo caso, nosotros estamos viendo, de acuerdo al estudio que estamos llevando a cabo,
por un solo punto habían pervertido, más bien dicho, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, por ejemplo, los quienes yo no había sabido, ¿no? Los del sábado, ha habido dos ramas, ¿no? Los del séptimo día y la otra me parece que es sobre el sábado, que el sábado no se hace absolutamente nada. Y así se podría seguir enumerando, ¿no? Enumerando. Ya. Entonces, hoy sucede exactamente igual. Algunos puntos actuales, algunos de los puntos actuales son puestos en práctica por una gran cantidad de religiosos. El diezmo, el día sábado. La pregunta es, ¿estas cosas están en la ley de Moisés? ¿El diezmo está en la ley de Moisés? ¿El día sábado está en la ley de Moisés? Claro que ahí las encontramos. Ya. Entonces dice, si nosotros podemos, si quieren, podemos leer Levítico, si alguien duda, Levítico en el Antiguo Testamento, Levítico 27, los versículos 30 y 32, y me parece que es el 34 también. Vamos viendo, ¿no? Aquí está. Y hay otra cosa importante, no voy a leerle desde el 30. Levítico 27:30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Esto habla de diezmo. Pero no dice pues, que hay que dar dólares, que hay que dar dinero. Fíjense, hasta en eso el mundo religioso, los cobradores del diezmo se han adaptado. Es más para ellos más beneficioso recibir dinero, porque aquí no dice que sea dinero, aquí lo que dice es del fruto de la tierra, el fruto de la tierra. Ya, el 32, y todo diezmo de vacas, de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, es diezmo, será consagrado a Jehová. Entonces, fíjense, no era solamente el fruto de la tierra, sino también de los animalitos. Entonces, todo eso lo han modificado. Y el versículo 24, estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Esta ley no fue para todo el mundo, no, solamente para el pueblo de Israel. La pregunta sería, ¿cuántos de los levantadores del diezmo, cuántos de los que guardan el sábado y cuántos acogen algunas cosas del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, son israelitas? Yo estoy muy seguro de algo. Ninguno de ellos será israelita. No nos olvidemos que Israel como pueblo, como nación escogida por Dios, fue liquidada en el año 70 y de ahí se esparcieron. Y recién en el año de 1845 le reconocen al Israel actual. ¿Quién le reconoció? La Organización de Naciones Unidas. Entonces, seguro estoy que ninguno de ellos será israelita. Pero si esto no es mucho, nosotros podemos leer en Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, también relacionado a esto. Y aquí encontramos los textos favoritos, pues de los del diezmo, ¿no? Dice el versículo 7 al 10, vamos a leer y leeremos también el último versículo, ¿no? Dice
Leamos 3, 7 al 10. Desde los días de vuestros padres me habéis apartado de mis leyes y no guardasteis. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Son cosas de las cuales se aprovechan, ¿no? Y aquí, este es el primer versículo que cuando una persona se ingresa a tal o determinada llamada iglesia y que cobran el diezmo. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Una vez más, la nación toda, ¿quién? Israel, no ecuatorianos, colombianas, nada de eso, solamente israelitas. Trae todos los diezmos al alfolí, una vez más los diezmos del alfolí. ¿Y qué era el alfolí? Era un lugar grande en donde se guardaba todos los frutos de la tierra de lo que traían el pueblo de Israel. Entregaban lógicamente por manos de los levitas. Dicho sea de paso, solo los levitas tenían el derecho al diezmo, ni siquiera todas las tribus de Israel. Entonces, una pregunta más, ¿cuántos levitas hay hoy que son levantadores del diezmo? Tampoco habrá. Ya, traed todos los diezmos del alfolí y haya alimentos, no dice haya dólares o haya dinero en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hasta que sobreabunde. Entonces nos estamos dando de cuenta de esto, se aprovechan estos señores. Yo, por ejemplo, conocí a un señor que le estaba mandando los videos, ¿no? Él algún día me dijo, vecino, mire, tenían un puesto bien operadito de abastos, ¿no? De frutas, ¿no? Frutas, todas esas cosas. Y él un día me dice, vecino, venga, dice, vea, aquí yo a todo el mundo le doy. Ahí dice, hay un cajón por decir algo, de tomates. Viene lo que avanza a coger mis manos, lleve. Después de 1 minuto, 2 minutos, regreso a ver, ya está pues vuelta, dice el cajoncito lleno. Yo me reí, lógicamente, porque eso no funciona pues así. Y al final, ¿qué pasó? La generosidad muy buena de él, pero al final quebraron. Su esposa tuvo que ir a buscar trabajo en un lugar llamado Urcuquí, en donde producen las flores. Se recuperaron un poco, volvieron a abrir. De ahí la verdad no me he ido, no he pasado por ahí, no sé qué haya pasado. Entonces, fíjense en tantas cosas que les meten en el corazón y en la mente, les hacen un lavado de cerebro, podría decir. Y el 4:4, ¿qué dice una vez más? Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo el mundo. No, para todo Israel. Demostrando que las prácticas que han cogido han pervertido el Evangelio de Cristo por esto. Aquí los Gálatas pervirtieron el Evangelio de Cristo por querer coger o más bien dicho, cogieron la circuncisión por un punto y también hoy por un punto, en vez de lo que se dicen que son llenos de gracia, que son esto otro, han caído en anatema, es decir, en maldición. Bueno, vamos viendo, ¿no? El versículo 10 que nos dice. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No sería siervo de Cristo. Veamos Primera de Tesalonicenses 2:4.
Primera de Tesalonicenses 2:4. ¿Qué nos dice? Sino que sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Todo buen cristiano tratará de seguir esa ruta de los apóstoles, agradarle a Dios, servirle a Dios, al único Dios verdadero. Y Primera de Corintios, veamos antes de eso, veamos en Filipenses, nos dice, no sería siervo de Cristo, ¿no es cierto? Filipenses o Romanos 1:1 podemos ver, ¿no? Si no, vemos los dos versículos, en donde se ratifica el apóstol Pablo ser siervo de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, apartado para el Evangelio de Dios. Y veamos también en Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Entonces, por todas estas cosas, ¿cuánta razón tenía el apóstol Pablo en decir, ahora pues, busco el favor de los hombres o el de Dios? O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es lo mismo, ¿no?, que decir, no podemos servir a dos señores. Jesús lo dijo eso, ¿no? No podéis servir a dos señores. Bien amaréis al uno o aborreceréis al otro. Entonces hay que servirle solamente a Dios, a Dios. Bien, vamos, veamos lo que nos dice. Los apóstoles recibieron poder, ¿no? Recibieron poder en Hechos 1:8. Los apóstoles, a excepción de Pablo, que ahí todavía él no entra, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todo eso se ha cumplido al pie de la letra, ¿no? Veamos lo que nos dice en primera Romanos 2:16. Parece que aún no leemos todavía, sí, Romanos 2:16. ¿Cómo Pablo se empodera, podemos decir, del Evangelio de nuestro Señor? En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme dice, conforme a mi Evangelio. Y en Primera de Corintios, del capítulo 15, lo vuelve a repetir, dice 15:1 al 3, en donde de pasito, ese es el Evangelio, ¿no? Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Ya, los Gálatas dejaron de perseverar por un punto al haber cogido de la ley. Y aquí dice que hay que perseverar, ¿en qué? En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Veamos el 2. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no, creísteis en vano. Entonces, todos, yo hablo por algunos pastorcitos que conozco, ¿no? Hablan muchísimas cosas, ¿no? Hablan muchísimas cosas, pero cobran el diezmo. Y para justificar el diezmo, inclusive dicen que ellos se les ha revelado, algo así entendí,
aún el árbol de la ciencia del bien y del mal para tener la seguridad que él estaba bien cobrando el diezmo. ¿Qué? Vano todo eso, ¿no? Vano. Y el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Recibí de quién? De Cristo. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Aquí está el Evangelio. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Todo es conforme a las Escrituras. Ahora, ¿qué significa la palabra vano? ¿Sirve de algo esa palabra vano? No sirve absolutamente de nada. No sirve absolutamente de nada. Por eso dice aquí en el versículo 1 que leímos, ¿no? En el 2, y si no, creísteis en vano. ¿Puede el religioso pasarse toda la vida hasta cuando le llegue el momento de morir? Pero si no rectifica, todo lo que hace, todo es en vano. No, Dios no recibe una doctrina adulterada. No, Él dejó su doctrina y eso se tendrá que cumplir. Bien, vamos al versículo 12, ¿no? Al versículo 12. O si no, podemos leer para dar un poquito más de énfasis del versículo anterior, 1 Corintios 3:4, que la palabra que Pablo hablaba no era de él, ¿no? Dice, porque diciendo, eso es lo que sucede en el mundo religioso, ¿no? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, y no sois carnales, aún en eso. Y aquí, lastimosamente, tengo que decir, aún en las iglesias de Cristo se está dando esas cosas. Entonces, por ejemplo, en Ambato, a un seminario que se dio, me invitaron a mí allá, gracias a Dios fui, y ahí me dijeron, aquí en Ambato hay 3 iglesias de Cristo, la conservadora, la liberal y la iglesia. En ese momento, ¿qué me vino a mí a la mente? Dije, les han puesto bandera política. Entonces, eso no es bueno. La iglesia de Cristo es una sola y debería así, en esa manera de mantenerse. Entonces, vuelvo a repetir, los Gálatas pervertieron el evangelio de Cristo por haber recibido un solo punto. Bien, muchísimas gracias por hoy. Continuaremos con estos temas en los días que, si es que Dios nos preserva la vida. Muchas gracias.